Seguimos aquí en Tardes Informales. Bueno, ahora tomando unos matecitos, son las 18:23, con algunas cositas dulces. Hoy es un día. Te lo perdiste, Tato. Mira cómo te lo digo. Te lo perdiste, Tato. Sí, vale. Bueno, ahora los vamos a convidar a los chicos que están todos en controles. Lo tenemos a Marcelo y a Enzo. Ahí, hola Marcelo, a Sebastián, a todos. Hay una banda ahí en control. Hoy no te sentís solo, Gerardo, estás muy acompañado. Y la tenemos a la doctora Patricia Donich, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe los viernes con tantos mensajes que tienen que ver con la salud. Con la salud. Usted, no sé qué quiere hacer, acomodar el micrófono, quiere llevarse el mate, algunas cositas dulces, ahí está, quiere llevarse el mate, algunas cositas dulces. Así estoy bien. Después, Así. Perfecto. Ahora, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, estábamos hablando sobre el tema del dolor y me parece que recién recibí un mensajito cuando comenzábamos, que lo habíamos anunciado, habíamos recibido un mensajito diciendo que ahora, en época de frío, me parece como que los dolores se hacen un poquito más frecuentes. Empezamos con eso, ¿es cierto? Bueno, mira, el tema es así un poquito, con el frío o con, como dicen los pacientes, con los días de humedad. Con los días de humedad, exactamente, humedad. también. Bueno, algo de eso hay. Hay dolores que es real que aumentan con el clima más frío y aumentan con los días más húmedos. O sea, hay más sensación de dolor en las articulaciones, sean artrosis o sean otro tipo de artritis. Sí, no es solamente un comentario así, al pasar. Puede ser perfectamente que tengan más dolores en estos días, como hoy, por ejemplo, que es un día muy húmedo. Un día muy húmedo, sí, muy feo. Y que vamos a seguir teniendo días húmedos. Muy feito, como digo yo. Bueno, después de la última charla recibimos algunos mensajitos Sí. Que le hemos pasado. ¿Vos los tenés? Sí, por supuesto. Bueno, Matilde dice, ¿la acupuntura o la quiropraxia son buenas? Bueno, acá tenemos dos disciplinas. Vamos a empezar con la quiropraxia. La quiropraxia la practican los kinesiólogos, o sea, son todos kinesiólogos que una vez que terminan sus 5 años de kinesiología, hacen una especialidad en esto que se llama quiropraxia, donde muchos la definen como si fuera, como lo que es, una ciencia o un arte, donde solamente se usan las manos, o sea, realmente hay que saber usar las manos, y en especial para todo lo que sea dolores en columna vertebral, ¿sí? Ajá. Dolores en columna, donde lo que hace el quiropráctico concretamente es todo lo que pueda desalinear la ubicación de nuestras vértebras, que justamente son vértebras las que forman parte de nuestra columna vertebral. Si hay lo que ellos definen subluxaciones de las vértebras, o sea que las vértebras no estén bien alineadas, ellos en cada momento que citan al paciente van a trabajar sobre esas vértebras subluxadas, van a alinear la columna y van a aliviar sus dolores. Indirectamente generan un gran alivio y una gran sensación placentera, y hace que también bien prescripta, disminuyan por ahí las dosis de medicación que necesitan para aliviar sus dolores. Es realmente otra herramienta que tenemos en la medicina del dolor para indicarla, y quien la ha aprendido correctamente y adecuadamente, vos sabés que alivia mucho los dolores, alivia bastante los dolores.
Pero siempre tiene que haber un profesional. Tenemos que tener una buena prescripción Claro. y saber, o sea, si la va a necesitar o no el paciente, y son varias sesiones. Sabemos que no es que con una sola vez que concurramos esto mejora. Por lo menos son no menos de 5 sesiones de quiropraxia, depende del tipo de dolor y de la ubicación en la columna vertebral del dolor que padezca el paciente. Perfecto. Eso es uno, que por supuesto aquí también en nuestra localidad tenemos un quiropráctico. Y después la acupuntura, si ustedes hacen un poquito de, o sea, todo el mundo googlea en estos tiempos, ¿no? La acupuntura a veces está mal y a veces está bien, depende, sí, ¿no? pero depende de cada paciente. Claro. Y depende de cuánta ansiedad más suma a su vida, porque a veces googlean y buscan solos, y bueno, depende de cada personalidad inclusive, claro. Y a veces se preocupan mucho más, o terminan asustándose, o pensando quizá en patologías que no tienen, porque es como que a veces ponen los nombres y aparecen los diagnósticos, y a lo mejor ellos todavía no tienen diagnósticos, los pacientes, te digo. Sí. Acupuntura es algo milenario, tiene más de 3000 años, es por supuesto un arte que nace en Oriente, los chinos en primer lugar y los japoneses también, que son maravillosas, todas estas artes de los chinos y de los japoneses, donde acá, en vez de usar las manos, usamos las manos, pero a la vez vamos a usar una serie de agujas especiales para acupuntura en determinadas áreas de nuestro cuerpo, que no es solamente la columna vertebral, puede ser en diferentes partes de todo nuestro cuerpo, donde vamos a buscar justamente aliviar también zonas dolorosas. No me voy a extender por ahí, si de pronto los pacientes quieren, uno después se los explica minuciosamente, porque nosotros hablamos de meridianos, que es como si fuera, digamos, todo lo que significa la circulación, viste que tenemos venas y tenemos arterias. Bueno, hay zonas que respetamos los meridianos, donde se van a poner en determinados lugares esas agujas. También esto es una práctica médica donde la ejercen prácticamente los médicos, ¿sí?, o los que han hecho kinesiología, pero digamos, tienen que ser siempre personas que están en salud, ¿sí? Esas agujitas alivian mucho los dolores, bajan el estrés y generan una sensación muy placentera en el paciente, depende del tipo de dolor por el cual vayan. Y son no menos de 5 sesiones también. Claro. O sea, nada es tan rápido y tan inmediato, pero nosotros lo tenemos como herramienta. Mágico, ¿no? Exacto. Nosotros lo tenemos también como herramienta para sugerirlo en determinadas situaciones. Que por cierto, acá también tenemos 2 profesionales que hacen acupuntura en nuestra localidad. Bueno, está muy bien. Son recomendables y hechas como corresponde y con la responsabilidad que corresponde, ayudan y suman al tratamiento del dolor. Muy bien. Bueno, Oscar, ¿debe limitarse la actividad y el ejercicio físico cuando se sufre dolor de espalda? Bueno, eso es muy amplio. Los dolores de espalda, si los oyentes se acuerdan un poquito, uno dice dolor de espalda, o sea, la parte posterior del tronco, nosotros decimos tronco, la parte posterior de nuestro cuerpo, que se extiende desde la columna cervical hacia la zona glútea. Uno puede tener dolores de menos intensidad, de mayor intensidad y de muchas causas, desde una artrosis, desde una hernia de disco, desde un aplastamiento vertebral, desde una fractura. ¿Se acuerdan un poquito que habíamos dicho? Entonces, va a depender primero de diagnosticar qué tipo de dolor, cuál es la causa. Si estamos hablando de causas menores, como son las artrosis, si ese día duele mucho, le podemos decir que limite sus actividades, pero en estos tiempos, en los tratamientos actuales, no lo dejamos al paciente en reposo absoluto, o sea, es un reposo relativo. Por ejemplo, no hará tareas de esfuerzo, no levantará pesos, pero puede perfectamente movilizarse en su casa, y si está muy dolorido se acuesta, y si no se levanta, mientras sean la causa
no sea una causa grave como puede ser, por ejemplo, una fractura vertebral o un aplastamiento vertebral. Ahí sí lo dejamos en un reposo bastante absoluto durante bastante tiempo, ¿sí? Porque estamos hablando de que hay una vértebra o más de una vértebra donde está rota, fracturada o aplastada, y entonces la mayor movilidad puede lesionar su médula espinal. Va a depender de cada causa. Si son las lumbalgias comunes, donde la mayoría se deben a alteraciones de dolores musculares o distensiones musculares, no damos reposo absoluto. Reposo relativo. Y depende de la práctica deportiva, se sabe, y más aún lo saben los médicos deportólogos. Vamos a ver cómo vamos aliviando su dolor y no lo dejan al paciente con actividad cero. Eso era años atrás, o sea, ahora tratamos de enseguida comenzar con la movilidad adecuada para cada causa de dolor. No todos los dolores sabemos que son iguales. ¿Sí? Claro. Más o menos, no sé si contesté. Dolor de espalda es muy amplio. Te puede doler la espalda porque levantaste un peso importante. Te puede doler la espalda porque los chicos estuvieron jugando a la pelota y en una de esas hacía mucho tiempo que no se ponían a jugar a la pelota. Pero que no haya lesiones de importancia estructurales donde vos ahí sí vas a ver si te dejo más en reposo o no. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Martín dice, ¿el dolor de espalda puede ser un síntoma de la depresión? Bueno, el dolor de espalda es una pregunta que integra mucho, porque habíamos dicho de pronto que habíamos definido, ¿te acordás? Dolor como una sensación desagradable, donde no solo se lo siente como desagradable, sino que altera la emoción dependiendo de la intensidad y de la cantidad de días que yo tengo ese dolor, X dolor. Y algunos pacientes, es verdad que cuando empiezan con síntomas de distimia, de depresión, empiezan a tener más dolores en el cuerpo. No importa las edades. O sea, podemos hablar de gente más joven, donde su esqueleto no está enfermo por otras causas, como decíamos, pero sí, en la medida que la emoción no está bien, significa que ahí no hay salud, porque te acordás que también la definición de salud era algo integral. Nosotros no solamente decíamos salud, no sentirnos enfermos, sino estar bien en lo orgánico, en lo emocional, en lo laboral, en lo social, que en estos momentos todo el mundo o una gran cantidad de gente no la está pasando bien por un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, es verdad que si está ansioso, angustiado o la verdadera depresión, sí puede tener más dolores o aquejar dolores de espalda. Así como a partir de los 60 años, un dolor de espalda intenso a nivel lumbar, hay que buscar síntomas, por ejemplo, del inicio de un Parkinson, por ejemplo. Claro. O sea, no está mal, o sea, está bien lo que ha preguntado, por eso es importante, no sabes cuál es lo primero y cuál es lo segundo. Si el paciente sufre un dolor crónico que lo agobia y altera su calidad de vida y altera su vida, puede ir a sentirse realmente mal. Entonces, qué importante hacer el diagnóstico adecuado y el tratamiento para sacar su dolor, para que no llegue a un estado emocional comprometido. Porque date cuenta que muchos dolores no duermen bien a la noche, por ejemplo. Claro, sí. Y una cosa trae la otra. El no descansar bien nos estresa más y al día siguiente tenemos que cumplir con un montón de funciones. Y depende de la vulnerabilidad, algunos pueden hasta sentirse angustiados, que de pronto no encuentran la terapia adecuada para sacar ese dolor. Esto es típico en los dolores neuropáticos. Suponete, una neuralgia del trigémino, una neuropatía posherpética, lo que yo una vez te comenté, cuando los pacientes tienen lo que ellos llaman culebrilla, por ejemplo, que puede ser intercostal, facial, sacra, pasa la etapa de la aparición de las vesiculitas
Y algunos pacientes quedan con un dolor que son meses y años si no se trata bien. Entonces se sienten re mal porque los imposibilita para hacer una vida normal. Claro, totalmente. Entonces sí está bien lo que dijo. Y si empiezan sus síntomas de depresión, siente el cuerpo que a veces la tensión muscular que hacemos al estar mal nos aumentan los dolores. Eso hay una asociación. Claro. Inclusive Tal en cual. algunos dolores crónicos y cuando la emoción está comprometida, no solo damos el tratamiento para el dolor, sino para la emoción acompañamos un tiempo también, cosa que mejore su estado emocional. ¿Sí? Perfecto. Bueno, acá Claudia Ramírez dice, ¿cuál sería el mejor tratamiento? ¿Para qué? Claro, yo, El tema es este. Si estamos hablando del lumbalgias. Claro, sí, Creo que habrá sido después del después último. del último. Del Bueno, lumbalgia. el tema es el siguiente, Cristina. Yo siempre voy a insistir en esto todo el tiempo. Todos somos únicos y particulares. Todo ser humano puede tener dolor de diferente intensidad. Pero el tratamiento va a ser particularizado. O sea, es verdad que muchas veces de los pacientes del último consultorio que hice de dolor, algunos eran dolores parecidos, por ejemplo, eran artrosis, pero yo no podía tratarlos de la misma manera. El tratamiento no fue repetir lo mismo, porque te vuelvo a decir esto. Viene un paciente, aunque tenga dos pacientes de la misma edad, con un diagnóstico que sea prácticamente el mismo, quizá ese paciente tiene antecedentes de gastritis, de alergias, está anticoagulado, es diabético, está amputado, es un coronario. Yo no le puedo dar el mismo tratamiento a uno que a otro. Claro. Quizá en uno pienso que la osteopatía le va a ayudar, en otro pienso que la acupuntura le va a ayudar, ¿sí? En otro pienso que la gimnasia en el agua le va a ayudar. Entonces no es que hay un solo tratamiento o el mejor. El mejor es el que cada paciente necesita, Cristina. Por eso, primero de todo, ponerle nombre y apellido a la causa de su dolor. Porque no podemos, no. Por eso el paciente lo vemos, lo encuestamos, le hacemos una historia clínica, que me acuerdo el paciente que vino, uno de los señores que vino de GAN, dice, ¿tanto tiempo, doctora, se toma con cada uno? Porque estuve 40 minutos. ¿Pero por qué? Porque hago una historia clínica preguntando antecedentes personales, antecedentes familiares, porque hay artritis que aparecen en la descendencia, y después lo reviso. Y después me pongo a pensar cuál va a ser el tratamiento adecuado que te tengo que dar. Claro. Y eso lleva tiempo. ¿Y en qué trabaja? Y algunos me dicen, no puedo parar de trabajar. Entonces sabemos que ahí la cosa se va a poner más difícil, porque si no hacemos un poquito menos de tarea y estamos muy doloridos, sabemos que si seguimos, porque ahora están todos, por ejemplo, los trabajadores de campo en cosecha. Claro. Entonces me han venido con unos dolores intensos y digo yo, qué macana, si seguimos levantando bolsas de 50 kilos, ¿vos te imaginas? Sí, por supuesto. Entonces, eso de cuál es el mejor el que necesite cada paciente. No hay uno solo. Bueno, llegaron otras preguntas acá. Ay, bueno, me encanta. Bueno, Liliana pregunta, hola, ¿duele siempre la espalda después de haber tenido neumonía? Ajá, ¿qué pregunta? Bueno, está muy bien. Bueno, le mandamos un beso a Lilira, que nos está viendo a Lilira. Bueno. Nos está viendo por imagen de radio ahí en nuestro Face, así que te mandamos un besito, estás siempre ahí. Gracias. Esto es así. Algunas neumonías, que son las infecciones del parénquima pulmonar, que ahora ya empezamos, si bien tuvimos prácticamente todo el año, algunas cursan con dolor torácico, o lo que llamamos los médicos puntada de costado torácica, derecho o izquierdo, según donde esté la neumonía, mientras tenemos la infección y hacemos el tratamiento. Y en algunas neumonías, no en todas, genera mucha tos en los pacientes. En los pacientes, cuando les genera tanta tos, hacemos la sacudida de nuestra caja torácica. Claro. O sea, nos sacudimos, por más que uno quiera sostenerse. Si nuestro esqueleto, vuelvo a lo mismo,
tiene bastante artrosis o desviaciones de nuestra columna, genera más dolor de espalda. Claro. Porque justamente la sacudida, las costillas que se unen hacia adelante en este hueso que se llama esternón, hacia atrás en las vértebras, entonces, bueno, ahí estamos, controlamos la tos, controlamos los síntomas y pasado el tratamiento de la neumonía, algunos quedan con un dolorimiento de su espalda, pero no todos los casos son iguales. Me ha pasado, yo que atiendo, por supuesto, médica de cabecera de PAMI, gente grande, que queda así a veces hasta 20 días con dolor y ellos se quejan y está mejor el paciente de su neumonía, pero es real que la tos es lo último que se va en una neumonía y esa tos puede persistir hasta casi un mes y esos sacudones les hace mal, duele, si está desalineada la columna, duele. Bueno, y María Eugenia dice, ¿qué tratamiento recomienda para la fibromialgia? Fibromialgia. Perdón, porque está tan chiquitito que no importa. No alcanzo a leer. Pero bueno, sí, un poquito lo habíamos hablado en el anterior, ¿no? La gente quiere, bueno, pero cada caso. Bueno, la fibromialgia. Pero un poquito, a ver. Vamos a decirte un poquito, a pesar de que siempre digo que es particularizado, pero tenemos, por supuesto, en el caso de medicamentos, que sí los indicamos en primera línea. Primero, diagnosticar bien fibromialgia. Digo de nuevo bien, porque hubo un tiempo que todas las mujeres tenían fibromialgia. En la fibromialgia hay un componente de intenso dolor, o sea, la pasa mal la paciente, predominan dolores musculares en todo el cuerpo, predomina cansancio fácil, predomina alteración a veces en el sueño, o sea, está cansada, pero tiene un sueño que no es reparador porque tiene varios despertares durante la noche. A veces va asociado a temperamentos muy ansiosos o trastorno de ansiedad generalizada. A veces se asocian con estados depresivos y fibromialgia, o esas depresiones que van y vienen. A veces tenemos los dolores solos. Entonces, va a depender, no todos los pacientes, vuelvo a decir, son iguales. Si tenemos dolores y si tenemos trastorno de ansiedad o depresión, ahí cambia un poquito, pero en sí necesitamos dar medicamentos adecuados para el dolor, medicamentos para la ansiedad, no voy a decir nombres comerciales o drogas, porque por ahí, bueno, no es necesario en este caso, ¿no? Mencionarlos, o hasta antidepresivos, porque vuelvo a repetir, es una entidad que tiene mucho que ver los dolores generalizados, la astenia, el cansancio fácil ante tareas de pocas horas, con la emoción. Ahí sí se junta y se ve, y lo veo, que siempre, en la mayoría, hay una base de personalidad ansiosa o muy estresada, o por supuesto en su vida tuvo determinadas situaciones que desencadenaron esto. Entonces hace uno un tratamiento de la parte emocional y de la parte de sus dolores. Y honestamente, la fibromialgia, y a veces inclusive, acá también, la interdisciplina sería, si el médico lo cree conveniente y el paciente acepta, depende de cada uno, la ayuda psicológica o a veces el apoyo con el psiquiatra. La fibromialgia no es una entidad fácil de tratar. Es un tratamiento prolongado, no hablamos de curación, hablamos de alivios. Pero sí al paciente le tenés que devolver calidad de vida. Te imaginás que está con más cansancio fácil, no duerme bien, se pone más ansioso y a la vez son mujeres que algunas tienen su familia, sus niños, su trabajo. Claro. Y no rotular cuando las vemos así, y sí es común del sexo femenino, están un poco locas las mujeres, porque solo escucho hasta de mis colegas, por supuesto. Son cosas menores, inventa dolores. Por eso, una vez que se diagnostica en serio la fibromialgia,
lo sufre, lo padece mucho la mujer, entonces es necesario asistirla y con el tratamiento cambia 180 grados su vida. Sin el tratamiento realmente la pasa mal. Bueno, María Eugenia, ahí No te sé si pude contesto. más o menos contestar, porque no te quiero decir todos los nombres de las sustancias o de las drogas que uno usa, y te decía, hacer una gimnasia de relajación, de meditación, sumale a eso gimnasia en el agua, le gusta el yoga, le gusta, o sea, primeramente ejercicios más tranquilos. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, contestada entonces María Eugenia y Lilira, que mandaron mensajitos ahora que estamos en vivo. ¿Dónde pueden encontrarla, doctora? ¿En qué Nuevamente, consultorio? Sí. me van a encontrar en Profesor Montes 343. Ujú. Y el teléfono es 425497 para solicitar turnos. Perfecto. Yo estoy los días martes. Martes, pero pueden pedir turno para, Sí. es para los martes. Sí, sí. Perfecto. Bueno, nos encontraremos prontito también, ¿eh? Sí. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos. Nos vamos al romántico. ¿Es romántica, doctora? Sí, me Ah, encanta. es romántica. Me encanta Bueno, todo. entonces lo vamos a Melódico compartir y romántico. para Luis Miguel, este romántico, y para la doctora Patricia.